Vamos a comenzar hablando de hemorragia digestiva baja. En sí, lo que es la hemorragia digestiva baja se va a originar en el tracto digestivo distal al ángulo de Treis. Normalmente esta se manifiesta en forma de hematoquesia, aunque en algunas ocasiones como melena. También esta patología es un motivo de ingreso común, sobre todo en pacientes que tienen una edad avanzada, y su incidencia anual se estima aproximadamente en 33 casos por cada 100.000 habitantes. También esta va a representar cerca del 20 al 25% de todas las hemorragias digestivas. Dentro de lo que es la epidemiología, bueno, de la etiología, podemos observar que en este cuadro que nos indica que el 90% de las hemorragias digestivas bajas se originan en la zona colonorrectal y el 10% en el intestino delgado. Aquí se debe considerar que en niños y adultos jóvenes el divertículo de Meckel siempre debe ser tomado en cuenta, mientras que en adultos y ancianos se debe excluir en primer lugar patología no rectal, también lo que son divertículos, los pólipos y tumores. Aquí normalmente la colitis isquémica, infecciosa o inflamatoria, y la angiodisplasia de colon son las causas más comunes. Otras causas que son infrecuentes van a ser lo que es las úlceras esentéricas por Aines, la enfermedad de Crohn y también los divertículos yeyunales o hemofilia. Dentro de lo que es el cuadro clínico, los datos que nos permiten orientarnos a la causa de la hemorragia es una correcta anamnesis y una exploración física. La edad también va a ser un dato orientativo, como ya mencioné previamente, va a ser más común sobre todo en pacientes que tengan una edad avanzada. La forma de presentación y sintomatología acompañante nos va a ayudar a orientar sobre el origen de la hemorragia. La hemorragia digestiva baja suele manifestarse en forma de hematoquesia, pero su aspecto también puede ser de melena, en casos de, sobre todo en una hemorragia que procede desde porciones altas del intestino delgado o hemorragias de bajo débito procedentes del colon ascendente. Pero un dato importante es que las hemorragias altas también se pueden manifestar como hematoquesia, recordando que solo un 10% de las hemorragias van a ser de un origen alto. La presencia de dolor abdominal nos va a sugerir que puede ser de un origen isquémico o inflamatorio, a diferencia de como es el caso de los divertículos y la angiodisplasia, que ocasionan una hemorragia indolora. El dolor anal va a acompañar hemorragias producidas sobre todo por fisuras anales, mientras que la hemorragia que se acompaña con lo que es diarrea, esta puede indicarnos la presencia de una enfermedad inflamatoria del intestino o posiblemente una infección. En cuanto al estreñimiento, esta puede asociarse normalmente a lo que es hemorroides, un tumor, o también puede ser una úlcera rectal. Otro dato también que debemos de tomar en cuenta es que el cambio de ritmo deposicional, ya que este asociarse con rectorragias debe de sospecharse, sobre todo en personas que sean mayores a 50 años, de algún proceso neoplásico que está formándose en ellos. En cuanto a la exploración física, esta nos permitirá conocer la presencia de visceromegalias o masas abdominales, también la presencia de un nódulo umbilical o adenopatías, y también tenemos aquí el caso de la enfermedad de Rendu-Osler, que es la presencia de lesiones cutáneas asociadas a lesiones gastrointestinales que son potencialmente sangrantes, como son angiomas en mucosa oral o los labios. En el tacto rectal, y es muy importante dentro de la exploración física, aquí se debe realizar la inspección de la zona anal para poder buscar la presencia de fisuras o hemorroides, mientras que con la exploración digital se debe buscar la presencia de irregularidades o masas presentes, y también vamos a poder investigar el aspecto de las heces y la presencia de sangre. Dentro de las exploraciones complementarias tenemos varias. En primer lugar tenemos la anoscopía o rectoscopía, que esta lo que nos va a permitir es detectar hemorroides y fisura anal como una causa de rectorragia, como también algunos procesos neoplásicos o ulcerosos en el recto. La colonoscopia se considera como un método de elección en la exploración inicial para el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Esta nos va a permitir aplicar tratamientos hemostáticos, sobre todo en las lesiones que muestran una hemorragia reciente. Normalmente está indicada para todos los pacientes y se debe realizar tras la estabilización hemodinámica del paciente y una correcta preparación del colon. También esta tiene como beneficio que es más rentable porque consigue una mayor proporción de diagnósticos definitivos y tiende a reducir la estancia hospitalaria, y también lo que son el riesgo de recidivas y la necesidad de una cirugía.
Dentro de la enteroscopía encontramos a la enteroscopía por pulsión. Este procedimiento se utiliza habitualmente para la exploración de la mucosa del intestino delgado, lo cual va a permitir explorar solo el duodeno y el yeyuno proximal. Lo que, en cuanto a la cápsula endoscópica, esta es una cámara en forma de cápsula que luego de ser deglutida por el paciente, esta va a ser movida o transportada con los movimientos peristálticos y va a permitirnos realizar un examen endoscópico de la totalidad del tubo digestivo, digamos así. Pero esta tiene un inconveniente que tiene una capacidad limitada para localizar con precisión la lesión identificada y tampoco no va a permitir aplicar un tratamiento. También tenemos la enteroscopía asistida por balón. Esta técnica es una técnica diagnóstica y para tratamiento de lesiones de intestino delgado. Esta normalmente va a emplear un balón o dos que mediante el hinchado y deshinchado de forma alternativa va a conseguir que el avance y la exploración de tramos distales, sobre todo del intestino delgado. También tenemos la endoscopía intraoperatoria, que esta se va a realizar en una laparotomía, explorando a través de una o más enterotomías con la ayuda de un cirujano, el cual va a manejar el endoscopio para hacer progresar hasta la válvula ileocecal. Esta enteroscopía intraoperatoria va a conseguir identificar las lesiones un 70 o un 100% aproximadamente, pero esta tiene una elevada morbilidad y puede producir en algunos casos laceraciones de la mucosa, también hematomas de la pared, incluso una hemorragia mesentérica, por lo cual este método se reserva como un método de opción en pacientes que tengan una hemorragia persistente. También existen otros exámenes por imagen que nos permitirán diagnosticar sangrado en todo el tracto gastrointestinal, incluso en el intestino delgado. Sin embargo, todos estos estudios van a requerir un sangrado activo en el momento del estudio para detectar el tipo de sangrado. Aquí tenemos, por ejemplo, los radioisótopos. Aquí empleamos la gamografía con radionúclidos, que esta va a detectar el sangrado que se produce sobre todo a una velocidad de 0.1 a 0.5 ml por minuto, y es una prueba radiográfica muy sensible, sobre todo para sangrado gastrointestinal. En sí, esta tiene una desventaja que esta requiere, como mencioné previamente, un sangrado activo para poder detectar el origen o la fuente de este sangrado, y solo puede localizar el sangrado en un área general del abdomen, porque aquí ocurren sobre todo malas localizaciones que se producen porque la sangre puede moverse en dirección peristáltica o antiperistáltica. También aquí se emplea lo que es la gamografía con hematíes marcados con pernectato de tecnecio 99, que esta va a ayudarnos a obtener imágenes abdominales con la frecuencia de 30 a 90 minutos y luego, si es necesario, cada pocas horas durante máximo 24 horas. La ventaja es que los pacientes que tengan un sangrado intermitente pueden ser escaneados varias veces durante un día, digámoslo así. También tenemos lo que es la arteriografía. Dentro de la arteriografía, esta requiere también igual una pérdida de sangre activa que esté entre 0.5 a 1 ml por minuto en condiciones óptimas para así poder visualizar el sitio de hemorragia. Esta normalmente se reserva típicamente para pacientes en los que la endoscopía no ha sido factible debido a una hemorragia grave con una inestabilidad hemodinámica. Esta tiene ventajas sobre las otras pruebas para la hemorragia digestiva baja porque no requiere una preparación intestinal y también la localización anatómica va a ser mucho más precisa y también nos va a permitir una intervención terapéutica. Y por último tenemos la tomografía computarizada, que esta es una técnica rápida y mínimamente invasiva y esta lo único que va a tener de malo es que carece de capacidad terapéutica y también va a haber una exposición a la radiación y utiliza contrastes intravenosos que puede asociarse a nefropatías o reacciones alérgicas en algunos pacientes. Dentro del diagnóstico, nosotros tenemos la rectorragia leve y moderada y la rectorragia o hematoquesia grave. En la rectorragia leve y moderada, si existe una rectorragia leve o moderada sin repercusión hemodinámica ni descenso de la hemoglobina, no se va a requerir un ingreso hospitalario. Aquí el estudio se lo hace de una forma ambulatoria y lo que se va a emplear es solo una rectoscopía o anoscopía que nos va a permitir detectar la presencia de hemorroides o una fisura anal como la posible causa de la hemorragia. Y sobre todo en pacientes que sean mayores de 40 años o tengan signos de alarma, se va a recomendar realizar una colonoscopia para poder descartar
una enfermedad neoplásica. En cuanto a lo que es la rectorragia o hematocasia grave, aquí todos los pacientes que tengan hemorragia grave deben ser hospitalizados. Se debe valorar el estado hemodinámico y también se debe descartar una patología anorrectal. Eh, También es para el diagnóstico los datos que nos van a permitir orientarnos hacia la causa de la hemorragia, hacer una correcta anamnesis y la exploración física. Aquí es necesario conocer que la colonoscopia es el método inicial de exploración y se realiza después de la gastroscopía, y si no es posible descubrir con seguridad el sangrado digestivo alto, eh, nos va a servir aquí. En los pacientes que tengan, por ejemplo, repercusiones hemodinámicas, sobre todo que tengan una frecuencia cardíaca que pase los 110 latidos por minuto o una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros por mercurio, con una hemorragia masiva, la arteriografía selectiva con eventual enteroscopia asistida por balón o intraoperatoria puede ser necesaria debido a que la colonoscopia, como mencioné previamente, se necesita una correcta preparación del colon. La angiografía por tomografía computarizada con contraste intravenoso, esta parece equivalente en la detección de la hemorragia digestiva aguda y va a permitirnos la selección de los pacientes con hemorragia activa que pueden beneficiarse de una arteriografía selectiva y un tratamiento angiográfico. En cuanto a lo que es una hemorragia digestiva de origen incierto, esta es una hemorragia persistente o recurrente cuyo origen no pudo ser determinado tras exploración endoscópica. Eh, Cuando el origen, por ejemplo, del sangrado no es aparente tras ese procedimiento, se va a sospechar que el origen va a estar originado en lo que es en el intestino delgado. En lo que es una hemorragia recurrente o autolimitada y en la hemorragia persistente de bajo débito, vamos a utilizar lo que es la cápsula endoscópica, porque esta tiene una eficacia diagnóstica y es muy segura, digámoslo así. Esta es una opción inicial más razonable para la exploración del intestino delgado, sobre todo. La enteroscopía asistida por balón se va a reservar para casos en los que la cápsula no haya podido establecer un diagnóstico o para poder realizar un tratamiento de lesiones que se hayan podido identificar mediante lo que es esta cápsula. Pero si los pacientes tienen una hemorragia persistente grave o si estas exploraciones llegan a ser negativas, se debe valorar la necesidad de realizar una arteriografía selectiva con una angiografía por tomografía computarizada previa. En caso de que esta sea diagnóstica, se puede incluso ensayar el tratamiento mediante una embolización arterial o una cirugía como un último caso, digámoslo así. Si la arteriografía salió negativa, nosotros debemos valorar la enteroscopía asistida por balón o la enteroscopía intraoperatoria, pero aquí debemos tener en cuenta que esta decisión, además de que la actividad de la hemorragia, se deben tomar en cuenta factores como lo que es la edad, que normalmente está avanzada en estos pacientes, y la presencia de enfermedades asociadas, ya que en estos casos el riesgo de exploración exhaustiva puede superar el tratamiento conservador y si esta permitiese una buena calidad de vida, sobre todo en los pacientes. Dentro de lo que es el tratamiento, eh, independientemente de la causa de la hemorragia, el objetivo inicial del tratamiento va a ser la reanimación y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con una adecuada reposición volémica y la corrección de la anemia mediante una transfusión sanguínea. La hemorragia digestiva baja va a ser autolimitada y el tratamiento conservador va a ser suficiente, pero en algunos casos, que creo que es inferior al 30%, la hemorragia va a ser persistente o recidivante y será necesaria una intervención terapéutica aplicar en estos casos. Normalmente el tratamiento quirúrgico se lo va a reservar a pacientes que tengan una hemorragia persistente o en quienes no se haya podido realizar una hemostasia correcta a través de las otras técnicas previas. Sin embargo, se debe considerar factores de riesgos quirúrgicos individuales, como ya mencioné, la edad avanzada y la comorbilidad que va a influir sobre todo en la toma de esta decisión. Y cuando no se ha identificado con seguridad el origen del sangrado, la resección segmentaria es una muy buena opción y esta tiene un bajo riesgo de recidiva y mortalidad. Pero, sin embargo, cuando no se encuentra con seguridad el origen de la hemorragia, la colectomía subtotal va a ser el tratamiento de elección.
Ya. También dentro de la hemorragia digestiva baja tenemos la hemorragia gastrointestinal oculta. Esta hemorragia oculta es la presencia de sangre oculta dentro de las heces o la presencia de una anemia ferropénica. Estos pacientes se van a identificar cuando de forma rutinaria se realizan pruebas de detección de sangre oculta en heces. Aquí la prueba que más se la va a emplear es la más sencilla, es la prueba del guayaco en heces, pero esta hay que saber que tiene resultados que tienen que ser analizados con precaución, porque esta da tanto falsos positivos como falsos negativos. Falsos positivos porque proceden, por ejemplo, de la ingesta de alimentos que tengan una actividad peroxidasa, como es el caso del tomate, la zanahoria, o también algunos medicamentos que tengan una elevada concentración de hierro. Pero, y lo que son los falsos negativos, estos se explican por el hecho de que la hemorragia digestiva crónica suele ser intermitente. También los test de sangre ocultan heces inmunoquímicos van a detectar específicamente la hemoglobina humana y tiene una mayor sensibilidad que el test de guayaco, por lo que se emplea sobre todo para detección de tumores avanzados y el cáncer colorectal. También aquí debemos saber que las causas más frecuentes de las hemorragias ocultas van a ser esofagitis por reflujo que esté en un grado 3 y 4, también la presencia de una hernia de hiato de gran volumen, una úlcera gastrodenal, una lesión vascular y también el cáncer gástrico. Y las lesiones de colon más frecuentes en la hemorragia oculta van a ser sobre todo el cáncer de colon, los pólipos y la angiodisplasia. Aquí el diagnóstico vamos a emplear de igual forma lo que es la colonoscopía y también se puede realizar la gastroscopía en todo paciente. También lo que es la exploración del intestino delgado va a estar indicada en todo paciente que tenga síntomas persistentes y sobre todo una evidencia clínica justificada. Eso es todo en cuanto a mi tema, Doc. Muy bien, gracias. En la primera diapositiva, por favor, proyectale. Eso es, Doc. Ya, muy bien, déjenme. Ya. Bueno, básicamente, como vemos en el gráfico, la pérdida de sangre del tracto digestivo inferior que se origina por debajo del ángulo de Trace va a ser hemorragia digestiva baja, ¿no? Es decir, involucra el intestino delgado, el colon y el recto, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Como vemos en la diapositiva, mediante rectorragias, hematoquesia, melenas, etcétera, ¿no? Ahora, hablemos un poco de las causas. ¿Puede proyectar el siguiente? Bueno, básicamente, dentro de las causas, podemos orientarnos según la frecuencia, ¿sí? Las causas más frecuentes son la diverticulosis colónica y las angiodisplasias. Esas van a ser las principales causas sencillas en grado digestivo bajo, ¿no? Ahora, causas menos frecuentes podemos encontrar el cáncer colorectal, el sangrado post-polipectomía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica y diversos tipos de colitis como la actínica, infecciosa, la pseudomembranosa, etc. Asimismo, lesiones periorificiales, sobre todo que se presentan en la región anal, por ejemplo, hemorroides, fisuras anales, etc., ¿no? Y causas más raras todavía en grado digestivo bajo tenemos las varices rectales y la úlcera rectal en sí. Bueno, al hablar de cada una de las causas o de manera general, los divertículos del colon sangran, es la principal causa de sangrado, ¿no? Especialmente en pacientes mayores de 60 años. El sangrado por lo general se debe a la erosión de un vaso que se encuentra en el fondo del divertículo. Asimismo, las angiodisplasias, que son malformaciones vasculares, sobre todo se localizan en ciego, colon ascendente e hilo terminal. La enfermedad inflamatoria intestinal como causa de sangrado digestivo bajo está presente, ¿no? Sobre todo con la colitis ulcerosa, ¿no? Que puede presentar, puede representar el 2 al 4% de los casos de hemorragia digestiva baja. En cambio, la enfermedad de Crohn, un ligero 2% como causa. El cáncer colorectal, como ya lo habíamos estudiado, frecuente en personas mayores de los 50 años, puede afectar tanto a hombres y a mujeres, se encuentra ahí dentro de las causas. También el divertículo de Meckel es otra causa.
Sobre todo, este divertículo se presenta en niños y se puede producir, bueno, y consiste en una ulceración de la mucosa gástrica ectópica en un divertículo intestinal. Ahora, hablemos de la de las pruebas diagnósticas. Podemos proyectar ahí. Bueno, el cuadro clínico ya hablamos. Muy bien, ahí. La colonoscopía va a ser el examen de elección para evidenciar para el diagnóstico de sangrado digestivo bajo. Obviamente nos va a permitir de alguna manera hacer algún tratamiento terapéutico, ¿no? Se menciona que se debe realizar de manera urgente, por lo general dentro de las 12 a 24 horas del ingreso hospitalario. Como lo mencioné, se puede realizar terapéutica, sobre todo con hemorragia diverticular o por angiodisplasia. ¿Sí? Los métodos terapéuticos se puede realizar mediante esclerosis de adrenalina o mediante la colocación de algún plasma, ¿no? También su compañero hablaba de la arteriografía selectiva. Escuché, sobre todo en esto nos permite ser, aparte del diagnóstico, tratamiento, ¿no? Se puede lograr la infusión de vasoconstrictores como la vasopresina, pero para localizar el sangrado se debe una pérdida hemática por lo menos un débito del 0,5 a 1 ml por minuto, ¿no? También existen métodos como la tomografía computarizada, que tiene una sensibilidad diagnóstica aproximadamente un 50-80%, pero va a requerir un débito de aproximadamente de 0,3 a 0,5 ml al minuto, ¿no? Ahora, hablemos un poco del tratamiento. Existen algunas modalidades de tratamiento. A ver, antes de nada, muy importante, como en todo sangrado digestivo, evaluar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo lo evaluamos? En primer lugar, realizar una historia clínica adecuada, ¿no? Descartar el consumo de AINES, antecedentes antecedentes personales de divertículos del colon. Si se realizó alguna colonoscopia donde se efectuó una polipectomía. Y muy importante, descartar el consumo de antiagregantes o anticoagulantes. Muy bien. Dentro del examen físico para la hemorragia digestiva baja se debe incluir lo que es el tacto rectal, junto con la inspección anal. ¿Para qué? Para identificar lesiones periorificiales, hemorroides, fisuras, masas, cuerpos extraños, etc. Asimismo, si el paciente consume, por ejemplo, AINES o esas terapias antiagregantes o terapias anticoagulantes, se recomienda suspender si fuera el caso, porque saben que hay pacientes con múltiples comorbilidades en los cuales es un poco dificultoso suprimir este tipo de medicación. Entonces, llega el paciente, una correcta historia clínica, la evaluación hemodinámica. Muy importante, evaluar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los signos cutáneos de hipoperfusión, como por ejemplo palidez, sudoración fría, etcétera, ¿no? Asimismo, muy importante en ese momento, tomar muestras de sangre para enviar el estudio de biometría, coagulograma, ionograma, factor para realizar transfusiones, ¿no? Y las transfusiones, obviamente, vamos a realizar cuando la hemoglobina, transfusiones de paquetes globulares cuando la hemoglobina sea menor a 7, ¿no? Entonces, el paciente se debe realizar una correcta reanimación, ¿sí? Si es un paciente hemodinámicamente inestable, hacer una correcta reanimación, ¿sí? Colocar dos accesos venosos periféricos que nos permitan transfundir concentrados de glóbulos rojos, que nos permiten enviar o transfundir expansores con coloides, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el lactato, que nos van a permitir de alguna manera estabilizar al paciente. Asimismo, evaluar la saturación, porque hay pacientes que van a adquirir la administración de oxígeno. Evaluar la diuresis es muy importante, ¿no? Eso en cuanto a las maniobras principales de reanimación. Ahora, también existen tratamientos endoscópicos que podemos aplicar en los pacientes con sangrado digestivo bajo. Existe la técnica, por ejemplo, de inyección para aplicar adrenalina, métodos térmicos como la coagulación métodos coagulativos como la utilización de la coagulación monopolar, bipolar, el ergoplasma. También hay métodos mecánicos en los cuales se pueden utilizar clips, se puede utilizar también bandas elásticas, ¿no? Hablemos un poco de la hemorragia oculta, porque hablábamos de eso un poco.
Bueno, básicamente, ¿en qué consiste la hemorragia oculta? Anemia con un test de sangre en heces oculta positivo, sin evidencia macroscópica de sangre en las heces. Ese va a ser el concepto de hemorragia oculta. Anemia ferropénica con un test positivo de sangre oculta en heces, sin evidencia macroscópica de sangre en las heces, ¿no? ¿Qué vamos a pedir o qué vamos a observar en el laboratorio? Disminución de la ferritina, disminución del hierro sérico, aumento de la transferrina y obviamente la sangre oculta en heces fecales. Positiva, ¿no? Causas frecuentes de hemorragia oculta, esofagitis, algún tipo de tumor gástrico, úlceras gástricas, ectasias vasculares, pólipos colorectales, cáncer de colon y patologías que puedan afectar el ano, ¿no? Muy importante en la hemorragia digestiva oculta, como en las demás hemorragias, descartar el uso de preparar, o sea, redactar un adecuado examen físico, descartar el uso de anticoagulantes, averiguar los antecedentes familiares para descartar todo tipo de tumores, descartar enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Ahora, muy importante, que creo que se lleve lo siguiente. Todo paciente con sangre oculta en heces fecales positivo y anemia se debe realizar estudios endoscópicos. Es decir, tanto endoscopía como colonoscopía. ¿Sí? Eso para la vida y para la práctica profesional. Todo paciente con sangre oculta positiva y anemia se debe realizar estudios endoscópicos, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Le agradezco, Kevin. Entonces quedaríamos hasta ahí, ¿no? La evaluación vamos a tomar el día viernes, quedamos, ¿no? 9 de la mañana es. No, Doc, quedamos el día viernes a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, porque no podía en un grupo, ¿no? Sí, Doc, efectivamente. Viernes 10 de la mañana. Muy bien. ¿Alguna pregunta de todo? Muy bien. Pasen bien, buena tarde, ¿sí?